Muy bienvenidos a todos los que se encuentran aquí a esta conferencia en la Casa de Todos los Abogados, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, que es la presentación del libro Régimen de Trabajo en Casas Particulares. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Están presentes, nuestros pares en materia de trabajo, que son los jueces del Foro Nacional de Trabajo y funcionarios judiciales. Los doctores Viviana Díaz, tenemos Patricia Russo, de jueces de la provincia de Buenos Aires, Pablo Calandrini, juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Saúl Moreda, juez de Cámara Civil y Comercial de la Familia de Lomas de Zamora, y el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Empleadores, Marcelo Pereta. Un aplauso, por favor. También se encuentran presentes el doctor Horacio Pitró, secretario de Trabajo de la Nación, ex secretario del Trabajo de la Nación, Nahuel Altieri, director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Gracias por estar. Antes de arrancar y presentar a los disertantes, les voy a contar un poquito cómo va a ser el orden y el desarrollo que vamos a llevar a cabo. Vamos a escuchar los expositores Omar Yassin, Jorge Campos y Luis Catardo, que hará la presentación del libro. Y obviamente, cuando finalice esto, quedan invitados a un café como corresponde en el flamante bar Coworking ubicado a la salida de este salón. Y van a tener la posibilidad de que les firme el libro el autor. Ahora sí, en primer término, escucharemos al doctor Omar Nil Yassin, quien va a disertar sobre el tema aspectos distintivos del régimen de trabajo de casas particulares. El doctor Omar Yassin es profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, exdirector nacional de Conciliación Laboral y Trabajo de Casas Particulares del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, expresidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, director del posgrado de Conciliación y Arbitraje Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y director y autor del libro que hoy presentamos. Muchas gracias. Faltaba el aplauso, ¿no? Bueno, es un gusto ver a tantos amigos, a mi familia, en esta conferencia que tiene una doble función, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema de fondo y vamos a presentar este libro que, digamos, hemos escrito con mucho sacrificio, porque, digamos, todos tenemos muchas ocupaciones y dedicarnos a escribir es apartarnos un poco de la rutina diaria, pero lo hemos hecho con mucho amor y, digamos, en un tema muy particular. Se produce que cuando yo hablo de que presentamos este libro, se acercan muchos y me dicen, qué bueno que se pongan a escribir en este tema, ¿no? Y claro, porque parecería, digamos, desde el punto de vista del derecho, un tema menor, ¿no? O sea, y de hecho el trabajo doméstico, hoy en el nuevo vocabulario, trabajo en casas particulares, trae una historia de tratamiento peyorativo, ¿no? Si quieren, ya adentrándome en el tema, ¿qué decía el Código Civil? El doctor Vélez Arfiel hablaba en el artículo 1624, dice, cuando personas de un u otro sexo se conchaven en servicios domésticos. Y decía que debían estar regidos por las normas municipales o edictos policiales. O sea, partimos de esa base, de un estrato normativo bajísimo. De hecho, en la República Argentina, el primer tratamiento que tiene el tema recién es en el año 1956, con el decreto 326,
precisamente la Revolución Libertadora, de un gobierno de facto, que fue el que derrocó al del general Perón, que uno dice, bueno, pero qué sensibilidad de ocuparse de ese tema. Bueno, pero verdaderamente creo que se ocuparon de darle un tratamiento muy peyorativo respecto del régimen general de trabajo. De hecho, ese régimen que imperó hasta el año 2013, ¿no? Fíjense, de 1956 hasta el 2013, no reconocía licencia por maternidad a la trabajadora, tenía 5 o 10 días de preaviso de acuerdo a la antigüedad. La indemnización era el 50% de un sueldo por año de servicio. Si no tiene menos de un año no tenía indemnización. O sea, un estatus muy bajo de derechos respecto a la trabajadora. Y digamos, eso tiene un sentido, o sea, se le puede encontrar ese sentido de que hay un fenómeno muy particular entre los laboralistas que nosotros siempre nos ponemos, cuando hablamos en normas y todo, desde la persona del trabajador, ¿no? Y decimos, bueno, los derechos del trabajador. Y cuando se trató el tema de la ley, digamos, esto le voy a decir una opinión muy personal, hasta el laboralista más progre, entre comillas, se ponía en la postura del empleador. O sea, que en estos temas nos sentamos en la postura del empleador porque, claro, digamos, tiene alguna razón de ser porque el trabajo se produce dentro del seno familiar, digamos, se produce, quien es empleador no tiene un fin de lucro, pero en el régimen general, por ejemplo, en el régimen del contrato de trabajo, el empleador también puede ser una institución sin fin de lucro. No obstante, eso no es óbice para que se aplique la ley de contrato de trabajo. Lo dice precisamente la definición de la relación laboral. Tenga o no fin de lucro el empleador, se encuentra ante una relación laboral. Un aspecto saliente de ese régimen era, digamos, cómo se configuraba la relación laboral. Estaba claro que era una persona que trabajaba en el seno de una familia, para tareas domésticas, pero había una postura que para que haya una relación laboral debía trabajarse un mínimo de días y horas. O sea, se decía 4 días, 4 horas. Que durante muchísimos años la jurisprudencia del tribunal, en ese momento Consejo de Trabajo Doméstico, era que, digamos, si un trabajador trabajaba 5 días pero 3 horas, no tenía relación laboral. Si un trabajador trabajaba 3 días, 8 horas, no tenía relación laboral. Se tenía que darse las dos cosas, que trabaje 4 días y 4 horas. Bueno, esta circunstancia en algún momento eclosionó porque lo que pasó fue lo siguiente. La jurisprudencia del tribunal y la jurisprudencia del Fuero del Trabajo empezaron a socavar, porque ¿qué pasaba con la persona que no llegaba a cubrir esos 4 días, 4 horas? ¿Qué pasaba? O sea, ¿se le aplicaba la ley de contrato de trabajo? ¿Se aplicaba el derecho civil como una alocación de servicio? Bueno, en eso fue pionero un fallo de la Sala 10, integrada en ese momento por Corach, Scotti y Simón. Ahí está el doctor, la memoria viva de la Cámara la tenemos acá. Y doctor Julio Simón, que votó en disidencia. El tema era, ¿qué hacíamos con quien no cubría eso? O sea, porque fíjense, hasta en la práctica se daba esta circunstancia, que si se cumplía ese mínimo y había relación laboral, el empleador le tenía que dar un recibo de trabajo al trabajador. Ahora, si era menos, era la empleada que tenía que darle un recibo al empleador como monotributista. O sea, estábamos en un límite absolutamente drástico. Bueno, ese fallo dijo que, bueno, que si no se cubría eso debía ser, o sea, por el tema de la protección ante el despido arbitrario del 14 bis de la Constitución, debía, digamos, indemnizársela a la persona de alguna forma, como algo similar a lo que fuera una relación laboral. Otro, digamos, la posición contraria era que estaba en una relación laboral, o sea, en este caso no se consideró que estaba en una relación laboral, pero sí en una cuestión de locación de servicios. Ello también se vio
el sistema del mínimo de horas se vio atacado con un fallo del propio tribunal, una resolución definitiva, porque no son fallos, en el año 2008, donde había un trabajador que trabajaba 6 días, 3 horas, y no le correspondía, entendían que no debía corresponder en la relación laboral. Bueno, en ese caso el tribunal dijo que sí le correspondía ser una relación laboral. A esto sumado la evolución en el plano internacional, la OIT, el 189, digamos, el convenio 189, que empieza a hablar de la protección del trabajo doméstico. Igual hay que hacer una distinción, porque muchas veces se habla en los objetivos del ODS, hablan del trabajo doméstico, pero es otra cosa, es el trabajo de las mujeres o de las personas en la casa, que también tiene que tener protección de las leyes. En este caso se habló precisamente del servicio doméstico, entendiendo que debía tener normas de protección, que es un contrato de trabajo. Bueno, todo esto llega hasta el año 2013, donde se sanciona la ley 26844, que es la ley actual vigente, y que entró en vigencia el 21 de abril de 2013, o sea, mañana hace 10 años. Que digamos, esto me di cuenta hace poco leyéndolo, pero digo, podríamos haberle puesto a esta conferencia los 10 años de la ley 26844. Bueno, acá lo que cambió fue algo, no hay límite, esto lo digo porque, digamos, entre los colegas también hay confusión, porque esto es algo muy específico, digamos, mismo los colegas laboralistas no están tan al tanto del estatuto particular. En este caso no hay mínimo horario, o sea, se rige por el mismo principio que la ley de contrato de trabajo cuando hay habitualidad. O sea, una trabajadora que va a trabajar 1 hora por semana todos los días viernes tiene relación laboral. O sea, esta es la ley imperante y es lo que hay que tener en cuenta. Esta ley, digamos, destaco varias cosas, que es el régimen actual y que tenemos en nuestro libro. Destraba otro problema que era el cuidado de personas. O sea, inicialmente esta ley tenía previsto el cuidado de niños, había niñeras, institutrices, pero no el cuidado de ancianos y enfermos, que hoy día, digamos, es un sector muy importante, del servicio doméstico, se dedica, digamos, al tema de cuidados de ancianos y personas mayores. En ese caso existía una discusión qué pasaba con estos trabajadores, si verdaderamente entraban en la terminología anterior, en el servicio doméstico o no. Esta ley lo resuelve diciendo, bueno, si no son terapéuticos, están dentro de este estatuto. Si son terapéuticos, no están dentro de este estatuto y tendremos que ir a la locación de servicios. Si se trata de una enfermera diplomada, como se dice el dicho, enfermera diplomada, no entra dentro del estatuto de casas particulares. Se introduce la licencia por maternidad. Ahí tenemos a Cecilia Berti, que lo anunció mucho tiempo antes en varios escritos que ella hizo, autora también en nuestro libro. La aplicación de las modalidades de la ley de contrato de trabajo, o sea, son aplicables las modalidades contractuales de la ley de contrato de trabajo en el estatuto de trabajadores de casas particulares. Eventual, plazo fijo, difícil de imaginar, pero plazo fijo, por temporada sí más común. Dijimos, el agravante por deficiente registración, o sea, no existía ningún agravante al respecto y se incorporó el agravante que duplica la indemnización también en el caso del trabajo en casas particulares. Digamos, la ley trata 2 temas más que son fundamentalmente el tema de la compatibilidad o no con la ley de contrato de trabajo. O sea, a ver, es difícil que un estatuto tenga todos los aspectos que tiene la ley de contrato de trabajo, o sea, los principios, las presunciones y todo eso.
el estatuto del servicio doméstico y hoy de casas particulares siempre estuvo excluido del artículo 2 de la ley contra el trabajo. Dice, esta ley se aplica para los trabajadores, excepto servicio doméstico, agrario, empleados públicos. Y eso fue una constante, o sea, en todas las leyes, incluso las leyes que agravaban las indemnizaciones, 25.345, 25.323, etcétera, etcétera, siempre estuvo excluido el estatuto. En este caso sí está excluido, pero dice, por supuesto, estas leyes aparte no, pero la ley de contrato de trabajo puede ser aplicada si resulta compatible. Entonces, a ver, muchas cuestiones que están en el libro que interpretamos, lo resolvimos yendo a la ley general en lo que resulta compatible. Después, otras dos instituciones que crea esta ley son el Tribunal de Trabajo para Trabajadores de Casas Particulares y la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. La Comisión Nacional de Trabajos Particulares es una comisión que se integra por el Estado, los trabajadores, los representantes de los trabajadores y los representantes de las asociaciones profesionales. Me tocó estar presidiendo esa comisión. Uno ve que la mitad es el Estado, dividido en tres ministerios, el Ministerio de Trabajo, de Economía y de Desarrollo Social, y la otra mitad son los representantes de los trabajadores y los empleadores, con una particularidad. Los sindicatos que están representados ahí pueden no tener personería gremial. Se discuten, sobre todo, sobre condiciones laborales, sobre aumentos, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso, digamos, la mitad de los votos lo tiene el Estado y lo preside el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, digamos, es fácil de resolver que se trata, uno dice, ¿se trata de un convenio colectivo de trabajo? No, no es un convenio colectivo de trabajo. ¿Podría haber, además, convenios colectivos de trabajo? Bueno, esa es una pregunta que uno puede hacerse y que, digamos, por ejemplo, Ackerman dice que sí, que puede, además de existir esto, un convenio colectivo de trabajo. Lo hecho es que jamás pasó, jamás hubo un convenio colectivo de trabajo, y esto se viene llevando a cabo desde la sanción de la ley. Recién estaba la doctora Squire, que también fue presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, y hablábamos de eso específicamente, donde se crearon dos rubros, bueno, se crearon las categorías laborales, digamos, con retiro, tareas generales, cuidado de personas, etcétera, etcétera, y también el plus por antigüedad y por zona desfavorable, que es el sur del país. Después el Tribunal de Trabajo en Casas Particulares, bueno, es un tribunal muy particular, valga la redundancia, porque verdaderamente es un tribunal donde hay un solo juez. O sea, digamos, la palabra tribunal implica que haya tres jueces, pero es un tribunal administrativo, con lo cual hay una función jurisdiccional, pero no es el Poder Judicial. En ese tribunal tiene una ley de procedimiento que la tratamos en el libro y, digamos, dicta resoluciones definitivas que son apelables a primera instancia del Fuero Nacional del Trabajo. Sobre este tema, digamos, hacemos una nota en el tema de que, digamos, este tribunal va frente a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de que es una ley posterior a la creación de la Ciudad de Buenos Aires, que es del año 96, y crea un tribunal administrativo en competencia propia local de la Ciudad de Buenos Aires, ya que la Ciudad de Buenos Aires en la Constitución y en la ley número 7 prevé el Fuero del Trabajo. Con lo cual, digamos, es una circunstancia donde la Ciudad de Buenos Aires podría asumir esa competencia. Bueno, por último, y vengo bien con el tiempo, ¿no? Estoy a 120 km por hora. Estamos bien. Lo que queremos hacer la reunión ágil. Bueno, por último, lo que quería decir es agradecer, digamos, a la editorial, que nos tuvo paciencia, al coordinador de la obra, el doctor Campos, que se encargó de aplicar la psicología y el rebenque para que la gente, porque en algún momento hay que entregar,
Agradezco también al Instituto de Derecho del Trabajo, que siempre nos apoya en este tema, al Colegio Público de Abogados, acá veo a la vicepresidenta, la doctora Trota, gracias por venir. Y bueno, a ver, quisimos hacer una obra ágil, tratándola de lenguaje claro, o sea, que digamos el concepto de lenguaje claro es darnos cuenta de nosotros los abogados a veces hablamos difícil, hacemos difícil lo que puede ser fácil, ¿no? Entonces queremos que por ahí sea un instrumento que pueda consultar tanto los colegas como los empleadores, que somos nosotros mismos, porque fíjense ustedes una cosa característica de esto, que no lo dije antes, es que el empleador de casas particulares puede ser también un empleado de casas particulares. ¿Está claro? O sea, generalmente las mujeres que trabajan acá en la capital dejan a sus hijos al cuidado de otras personas. O sea, entonces, el límite es de hacer muy gravosas algunas obligaciones y que, digamos, tenemos que pensar que todos tienen que cumplir con eso, ¿no? Eso es una de las características. Y la otra característica de la problemática es el trabajo no registrado. Ayer salió en Clarín una nota de Ismael Bermúdez donde dice que, algo que sabíamos, ¿no? Que uno de los gremios que tiene trabajadores más precarizados es el rubro de trabajo en casas particulares, más del 70%. Nosotros, digamos, en algún momento en la función pública, yo tuve a cargo digamos, el Tribunal de Trabajo Doméstico, pero de manera administrativa, no era quien decidía las resoluciones, pero encontramos este tema de la precariedad y una cosa que también quería agregar, fíjense ustedes una cosa, yo tenía también a cargo el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, y, digamos, el tribunal prevé la creación de una conciliación laboral dentro del mismo tribunal, cosa que eso nunca se implementó, y durante la gestión nuestra lo que hicimos fue dictar una resolución para que voluntariamente los conflictos sobre casas particulares pasen por el SECLO. Eso que, digamos, lo venían haciendo los abogados disfrazando la relación de casa de familia en otro tipo de relación para pasar por el SECLO. Digo, y si quieren pasar por el SECLO, ¿por qué no pasan? ¿Para qué vamos a instrumentar otra estructura en la administración pública si tenemos el SECLO, que es algo que funcionaba? Bueno, a partir de ese momento, eso fue en el año 2017, lo que pasó fue lo siguiente. Al año siguiente, 2018, ingresaron la mitad de las demandas al Tribunal de Trabajo de Casas Particulares. O sea, los conciliadores mismos decían, bueno, nos cuesta mucho trabajo conciliar el tema de casas particulares, pero se concilia en alto porcentaje. La conciliación es por más, acá veo conciliadores también presentes, la doctora Armano, que, digamos, les daba trabajo, pero ¿y por qué les daba trabajo? Porque si ustedes alguna vez pasaban por los pasillos del tribunal, ahora ya no porque casi no es presencial, los pasillos se vive el mismo clima que un tribunal de familia, porque el personal de casas particulares pasa a ser parte de la familia y los reproches son los reproches familiares. Acá, Silvina, que actualmente está en el tribunal y escribió, me hace con la cabeza, esto es así, se vive un drama similar que los juicios. Es más, a veces muchas mujeres criaron a los hijos de la familia. Así que bueno, hasta han venido escritores a querer escribir sobre esos temas porque cada tema es dramático. Así que bueno, simplemente decirles gracias, gracias por venir, gracias por escucharnos, gracias por conocer que escribimos esta obra. Y desde ya quiero agradecer al doctor Catardo, el decano de la Cámara de... Le pido un aplauso. Que siempre nos apoya en todas las iniciativas que hacemos en materia de derecho laboral en el colegio y que para nosotros es un orgullo que escribió el prólogo de nuestro libro. Así que nada más, muchas gracias y nos seguimos viendo.